Ejercicio 41 sobre rozamiento y encima rozamiento en plano inclinado. Este es un ejercicio bastante complejo de rozamiento porque hay varios ángulos. Básicamente dice que un niño tira de un trineo hacia arriba por una pendiente nevada según la figura. La masa del trineo es de 26 kilogramos y los coeficientes de rozamiento entre el trineo y la nieve son el mu estático 0,096 y el mu dinámico 0,072. Determinar la fuerza del niño para iniciar el movimiento, ítem A, y para subirlo con velocidad constante, ítem B. Comenzaremos pues a dibujar la situación planteada. Primero vemos el plano inclinado. Ahí tenemos el cuerpo con la fuerza y pondremos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En primer lugar, la fuerza peso, como es sabido, vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza que siempre está presente en la gravedad de la misma. Además, tenemos la fuerza que hace el niño, que es esa fuerza oblicua que vemos ahí en azul. Ahora pretendo dibujar los ejes coordenados cartesianos X e Y con los cuales vamos a trabajar, que como ocurre generalmente cuando hay planos inclinados, lo más cómodo es trabajar con un par de ejes coordenados cartesianos, ortogonales, o sea, perpendiculares, pero no en la dirección horizontal y vertical, sino en esta dirección del plano y la normal del plano. Entonces, ese va a ser nuestro sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, con el eje X coincidiendo con la dirección tangencial al plano y el eje Y coincidiendo con la dirección normal al plano. Es lo que más conviene hacer en este tipo de problemas con planos inclinados, como venimos viendo siempre en la teoría. Bien, entonces dibujamos la fuerza F. Ya sabemos que la fuerza F es la que hace el niño tirando hacia arriba por a través de esa cuerda. Dibujamos además la fuerza normal. El plano siempre es capaz de reaccionar con una componente normal, una fuerza normal al mismo. Así que ya tenemos las fuerzas principales: el peso, la fuerza que hace el niño tirando hacia arriba, la normal del plano, fenómeno. Nos queda una fuerza más, que es la fuerza de rozamiento, que obviamente va a estar. ¿Por qué para abajo? Porque dice que el niño tira el trineo hacia arriba, o sea, el niño se lo quiere llevar hacia arriba. Y pregunta dos cosas: quiere iniciar el movimiento, ¿qué fuerza debe aplicar el niño para iniciar el movimiento tirándolo obviamente hacia arriba, en cuyo caso la fuerza de rozamiento se va a resistir a ello y va a ir hacia abajo? Y luego pide subirlo con velocidad constante, y si lo va subiendo, otra vez la fuerza de rozamiento va para abajo. O sea que en todos los casos la fuerza de rozamiento va para abajo. Así que ahí están las cuatro fuerzas principales que están actuando: el peso del cuerpo vertical y dirigido hacia el centro de la Tierra, la fuerza que hace el niño tirando desde esa soga con 23 grados respecto de la horizontal, y veremos ya de 11 grados, enseguida vamos a ver bien los 11 grados que forma esta fuerza que hace el niño con respecto a la paralela al plano, que sería nuestro eje X de mi sistema de coordenadas cartesianas X, Y en verde en el dibujo. La normal del plano y la fuerza resultante. Ahí están las cuatro fuerzas y no hay más fuerzas que eso. Así que eso es lo primero que tiene que ser capaz de hacer el alumno: hacer un dibujo prolijo de la situación, poner todas las fuerzas que están involucradas, tanto la fuerza de acción a distancia, que es el peso, como la reacción normal del plano, la fuerza del niño, la fuerza de rozamiento, ya que es un plano real, y ahí se terminan todas las fuerzas porque no hay ninguna otra fuerza aplicada. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente: empezaremos a descomponer, como hacemos siempre, la fuerza peso en dos componentes: una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano, que son las famosas fuerzas que siempre vemos, P sub T y P sub N. O sea que de estas cuatro fuerzas en azul principales, observemos que la fuerza de rozamiento tiene la dirección del eje coordenado X, la normal tiene la dirección del eje coordenado Y, pero hay dos fuerzas que le son oblicuas a este sistema de coordenadas X, Y en verde, que son el peso del cuerpo y la fuerza del niño. Entonces, a ambas fuerzas que son oblicuas va a haber que descomponerla en dos componentes según las direcciones de los ejes X e Y. Y estas van a ser precisamente la fuerza tangencial y la fuerza normal.
Entonces, vemos claramente cómo ahora estas fuerzas en rojo, P sub t y P sub n, reemplazarían en todos sus efectos al peso. Así que en adelante no me voy a ocupar más del peso y voy a trabajar con sus dos componentes P sub t y P sub n. Y la fuerza F del niño también la he descompuesto en dos componentes, F sub t o componente tangencial de la fuerza del niño y componente normal de la fuerza del niño. Entonces voy a trabajar con esas dos componentes y en adelante también voy a tratar de no trabajar con F. De esa manera podemos ver que todas las fuerzas del sistema, que originalmente eran 4, N, F de rozamiento, F y P, ahora las que eran oblicuas, que eran F y P, han sido descompuestas, entonces ahora tengo toda una serie de fuerzas colineales según el eje X, que sería fuerza de rozamiento P sub t y F sub t, y todas unas fuerzas colineales entre sí, que serían con respecto a la dirección del eje Y, que es la normal, la P sub t y la P sub n. Perdón, la normal, la F sub n y la P sub n. La P sub t obviamente es esta de acá, ¿cierto? La componente paralela al plano. Fenómeno. Ahora vamos a hablar un poquito de los ángulos. Vemos que el plano tiene un ángulo de inclinación de 12 grados respecto de la horizontal. Entonces, si vemos eso, podríamos decir también lo siguiente. Trazando una horizontal desde el centro de gravedad del cuerpo, en negro en el dibujo, podemos ver que el niño tira con un ángulo de 23 grados respecto a la horizontal, como se puede observar en este dibujo, y como se está observando acá también. Hay un ángulo de 23 grados entre la fuerza del niño en azul y la horizontal en negro. Pero me interesa a mí el ángulo que forma la fuerza F del niño con respecto al eje X, porque esa F la voy a descomponer en F sub t y F sub n, y quiero conocer el ángulo con respecto al eje X, que es con respecto a la dirección del plano, y no el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces vemos claramente que si hay 23 grados entre la fuerza del niño y la horizontal, y hay 12 grados entre la dirección del plano y la horizontal, acá también están los 12 grados. Entonces tengo que restar esos dos ángulos para sacar el verdadero ángulo que forma la fuerza que hace el niño con respecto al plano, que es de 11 grados, que es la diferencia de 23 menos 12. El ángulo que forma la fuerza del niño con la horizontal menos el ángulo del plano con la horizontal, se ve claramente que serían 23 menos 12, daría 11 grados. Esa es la verdadera fuerza que hace el niño con respecto al plano. Bien, prácticamente ahí podríamos decir estaría el ángulo de 11 grados. Ahora ya estamos en condiciones de empezar a resolver el ejercicio. O sea, básicamente tenemos que el dato que hay es que la masa del cuerpo es de 26 kilogramos. A partir de ahí, como ya sabemos, el peso es igual a m por g. M por g entonces va a dar 254,8 newton. Ese va a ser el peso del trineo. A su vez, el peso del cuerpo se descompone en dos componentes, la componente tangencial, que como ya sabemos siempre en un plano inclinado es el peso por el seno del ángulo de inclinación del plano, o sea, 254,8 por el seno de 12, y esto va a dar 52,98 newton, puede verificarlo el alumno, mientras que la componente normal del peso, que es el peso, 254,8 por el coseno del ángulo de inclinación del plano, va a dar 249,23 newton. Entonces ya conocemos la P sub t y la P sub n, que son las dos componentes del peso en las direcciones del eje X y Y en verde en el dibujo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, para iniciar el movimiento, es para sacarlo del reposo. Entonces, vamos al ítem A. ¿Qué fuerza debe hacer el niño para iniciar el movimiento? Para sacarlo del reposo, me voy en realidad a meter en una condición todavía como de reposo. O sea, sería la última fuerza, supongamos que el niño va haciendo fuerzas crecientes, desde una fuerza muy pequeña donde no puede moverlo al cuerpo, y una más grande, y una más grande, y una más grande, hasta que llega un momento límite donde lo empieza a mover. Justo en el límite, antes que lo empiece a mover, podemos considerar que hay un sistema todavía en equilibrio, el último instante del sistema en equilibrio. Entonces, un sistema en equilibrio en una condición límite va a plantear que la sumatoria de la fuerza en la dirección X tiene que ser igual a 0. Eso va a llevar que las dos fuerzas que van para abajo en la dirección del eje X, que es la fuerza de rozamiento más la componente tangencial del peso P sub t, esas dos que van para abajo, que son las únicas dos que van para abajo, tiene que ser igual a la única fuerza que va para arriba,
paralela al plano, que es la componente de la fuerza del niño F sub t en la dirección paralela al plano. O sea, el niño con su fuerza oblicua, formando 11 grados respecto al eje X, pero con su fuerza oblicua, tiene que originar una F sub t límite tal que sea igual a Fr más P sub t. A partir de ese momento se empieza a mover. Entonces es como que me voy a basar en el último instante de reposo antes de empezar el movimiento. Por eso aseguro que estas tres fuerzas sumen cero y se terminen cancelando. Lo mismo debo decir para la sumatoria de la fuerza respecto del eje Y. Como la sumatoria de la fuerza respecto del eje Y también tiene que ser cero, eso determina que las dos fuerzas que van para arriba, que es la normal del plano, más la componente normal de la fuerza del niño, que sería la F sub n, que es esta fuercita en rojo, la componente de F en la dirección normal, son las dos que van para arriba, n más F sub n, tiene que ser igual a la única fuerza que va hacia abajo en ese eje Y, que sería la componente normal del peso, P sub n. De esa manera es como que establezco el reposo. Sumatoria a toda la Fx igual 0, sumatoria a toda la Fi igual 0, trabajando con este sistema coordenado cartesiano de tipo paralelo al plano y perpendicular al plano y no horizontal y vertical como se suele hacer muy seguido. Bueno, entonces esto a lo que va a llevar es a lo siguiente. Yo acá voy a tener que ver porque tengo aparentemente muchas incógnitas. Veré cuáles son mis datos y cuáles no. Para ver la primera ecuación, la fuerza de la primera expresión dice que la fuerza de rozamiento, ¿cierto? La fuerza de rozamiento no la conozco. Y la fuerza de rozamiento, como estoy en el caso A, que quiero iniciar el movimiento, recordemos que la fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente de rozamiento estático. Hablemos de cuando el objeto recién parte del reposo, el mu estático por la normal. O sea que la fuerza de rozamiento va a depender de la normal, pero la normal tampoco la conozco. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar la fuerza de rozamiento, F sub R, por mu estático por n. O sea, mu estático, que vale 0,096 multiplicado por n, que es la normal, esto sería la fuerza de rozamiento, más la P sub t, que la P sub t sí la conozco, la acabo de calcular, y vale 52,98 newton. No le voy a poner la n newton para que no se me confunda con la n normal que hay acá, más 52,98 sería la suma de Fr más P sub t, tiene que ser igual a la F sub t. Claro que la F sub t no la conozco, pero la F sub t la puedo poner en función de la fuerza del niño como F por el coseno de 11 grados. Esto del coseno es bastante obvio porque uno directamente aplica el coseno de 11 grados en ese triángulo rectángulo que hay acá. Observemos aquí el ángulo recto y queda coseno de 11 es igual al cateto adyacente, que es la componente tangencial de F, dividido la hipotenusa, que es la fuerza que hace el niño. Entonces la fuerza que hace el niño multiplicado por el coseno de 11, que pasa multiplicando al primer miembro, es igual a la F sub t. Por esa razón he reemplazado F sub t por F por coseno de 11. Bien, ahí tengo una primera ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Dos incógnitas. El módulo de la fuerza del niño, F, y el módulo de la normal, N. Ahora voy a hacer que la otra ecuación quede otra ecuación también con las mismas dos incógnitas. Tengo N, que obviamente es la normal, esa la pongo como está, es una incógnita en definitiva, más la F sub n. ¿Qué es lo que es la F sub n? La componente de la fuerza del niño en la dirección normal al plano. Este cateto opuesto. Ahí voy a trabajar con el seno de 11 grados. Si le aplico el seno a 11 grados, voy a tener que el seno de 11 es cateto opuesto, que sería este cateto de acá, que sería la fuerza normal, la componente normal de F, sobre la hipotenusa, que es el módulo de F, y de ahí va a pasar F multiplicando al seno de 11. Entonces la F sub n va a ser igual a la fuerza externa que hace el niño, F por el seno de 11 grados. Y todo esto va a ser igual a la P sub n, la componente normal del peso, que vale 249,23 newton, 249,23. No le pongo la n para no confundirnos con los n y newton. Otra vez observo que hay otra ecuación con dos incógnitas. La normal f y el módulo de la normal n, perdón, y el módulo f de la fuerza que hace el niño. O sea, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema me va a convenir redistribuirlo, hacer algunos traspasos de términos para que me quede apto para aplicar la calculadora. Entonces, en este caso, puedo pasar todo para el segundo miembro y escribirlo de esta manera, como f por el coseno de 11
bueno, o coseno de 11 por f, que es lo mismo, ¿cierto? Luego 0,096 por n pasa restando, que haría menos 0,096 por la normal, pasa restando a este segundo miembro, y esto quedaría todo igual a 52,98, que no ha traspasado. Claro que lo he anotado al revés. Espero que los alumnos no se confundan porque es muy sencillo los traspasos que estoy haciendo. La segunda ecuación también sería de la siguiente manera. F por el seno de 11, lo estoy reagrupando para aplicar la calculadora. Eso va a quedar F por el seno de 11 más una normal, ¿cierto? Normal, que corresponde a un coeficiente de 1, como ya sabemos, es igual a 249,23. Bien, si hago esto con la calculadora, obviamente tengo que elegir sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo acá el coseno de 11, que sería A sub 1, B sub 1 menos 0,096, C sub 1, A sub 2, B sub 2, que es 1, C sub 2. Si lo resuelvo con la calculadora, me termina dando lo siguiente. La fuerza que tiene que hacer el niño para comenzar a despegar del reposo me da 76,91 newton, redondeado con un solo decimal, 76,9 newton, y esa es la respuesta del ejercicio del ítem A. ¿Qué fuerza debe hacer el niño para que el cuerpo despegue y empiece a iniciarse el movimiento? Además, aunque no me lo pidan, lo pueden verificar ustedes en la calculadora, la normal en este caso da 234,55 newton, que también se puede sacar acá. Obviamente en la calculadora va a pasar a ser X la F e Y la normal. Tienen que estar sí o sí bien distribuidos, no vamos a agarrar la calculadora acá y aplicar la calculadora porque me va a salir mal. Tiene que estar primero una incógnita, luego la otra incógnita, igual y el término independiente en el segundo miembro, y en la otra ecuación exactamente en el mismo orden. Primero la primera incógnita, después la otra incógnita, después el término independiente. Si no, me va a salir mal. Bien, ese sería, digamos, el caso A. ¿Qué fuerza tiene que hacer el niño para iniciar el movimiento? Ahora, en cuanto al caso B, básicamente es algo muy similar, es casi exactamente lo mismo. La única diferencia que hay es que cuando ya se está moviendo, el niño tiene que lograr que suba con velocidad constante. Si tiene que lograr que suba con una velocidad constante implica que la aceleración es igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, la resultante tiene que ser igual a 0. Entonces, otra vez estamos en la misma situación dinámica. Tenemos que asegurar que la sumatoria de toda la fx sea 0, que la sumatoria de toda la fi sea 0, que son las mismas dos ecuaciones anteriores, para que la resultante también sea 0, compatible con una aceleración de 0, compatible con una velocidad constante. Pero como va a estar en movimiento, el único cambio que debo hacer es utilizar el coeficiente de rozamiento dinámico, que no es 0,096, sino un valor menor, 0,072. Tendré que usar solamente ese nuevo coeficiente de rozamiento. Entonces, para no repetir todas las fórmulas, podemos ver que básicamente el sistema va a quedar exactamente igual. Voy a poner el coseno de 11 adelante, así queda más bonito, ¿o no? Coseno de 11 multiplicado por f, y acá, en lugar de venir menos 0,096, va a venir menos 0,072. Pongo el mu dinámico en lugar del mu estático, o sea que recalculo la fuerza de rozamiento, y de esa manera, cuando está en movimiento, obviamente que la fuerza de rozamiento es el mu dinámico por la normal, no el mu estático. Entonces eso es lo único que cambia. Lo demás es lo mismo porque va a estar moviéndose con velocidad constante y que como hemos dicho, eso equivale a aceleración 0, resultante 0, y desde el punto de vista dinámico también tiene que estar como si dijéramos en equilibrio. En realidad el MRU es un estado de equilibrio desde el punto de vista dinámico. Así que como verán ustedes, hay una correspondencia bastante grande entre el MRU del punto de vista dinámico y el reposo que usábamos en estática. En estática teníamos que asegurar que la sumatoria de la fuerza en X fuera 0 y que la sumatoria de la fuerza en Y sea 0, y acá algo bastante parecido, aunque el objeto se está moviendo. Entonces, ese es el único cambio que hago y las dos ecuaciones son exactamente iguales. Seno de 11 multiplicado por f más una normal es igual a 249,23 newton. Hago otra vez con la calculadora y me va a dar la fuerza que tiene que aplicar el niño, que sería de 71,25, redondeado con un decimal, 71,3. Esta es la fuerza, según el ítem B, que tiene que hacer el niño.
como dato adicional les dejo que la normal me dio 235,63 Newton. Esto es lo más fácil que se puede hacer para resolver este problema. O sea que, resumiendo, tenemos una situación donde encontramos un cuerpo en un plano inclinado con varios ángulos, porque incluso el niño no tira en la misma dirección del plano, y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hacer un dibujo bien claro, elegir correctamente los ejes, lo que simplifica mucho, como siempre decimos en los planos inclinados, es elegir los ejes en la dirección del plano, tangencial al plano y normal al plano, o sea, X, Y. Y de esa manera, si el cuerpo va a salir del reposo justo en el último instante, antes de que salga del reposo e inicie el movimiento, todavía considera una situación límite, pero todavía de reposo, y con velocidad constante también hay situación de equilibrio, porque velocidad constante es aceleración cero y resultante cero. Así que en los dos casos hay resultante cero, o sea que en los dos casos es como tener un sistema en equilibrio o de estática. Pero sin embargo, es para iniciar el movimiento y para hacerlo sostener a velocidad constante. Obsérvese que para iniciar el movimiento el niño tiene que hacer más fuerza que para mantener el movimiento a velocidad constante. Esto es bastante lógico porque el objeto, cuando está en movimiento, ya hemos visto que el coeficiente de rozamiento dinámico generalmente es más bajo que el estático, y ahí se observa que acá el muy dinámico es menor que el estático. Eso significa que le va a costar más iniciar el movimiento, y que ni bien inicia el movimiento, el niño tiene que bajar el módulo de la fuerza de 76,9 a 71,3 si quiere moverlo a velocidad constante, porque si no, si lo sigue aplicando a 76,9, ni bien salga del reposo, automáticamente va a aparecer una fuerza resultante y lo va a empezar a acelerar para arriba el cuerpo, el niño. Así que el niño lo va a hacer que salga del reposo, obviamente que agarre alguna pequeña velocidad mínima para arriba, y a partir de ahí la fuerza debería bajar a 71,3 para sostener ya esa pequeña velocidad como constante. Si quisiera llevarlo más rápido, obviamente debería mantener un valor mayor de fuerza que permitiera acelerarlo por el plano durante un cierto tramo de su movimiento. Bueno, como ven, este sería el planteo que hacemos, y siempre tratando de encontrar todas las fuerzas principales, que acá eran 4 que se colocaron en azul, descomponiendo las que vengan oblicuas, que son peso y F, en sus dos componentes, y trabajando luego con sistemas de fuerzas colineales. La sumatoria de la Fx, todas fuerzas colineales, la sumatoria de la Fi, todas fuerzas también colineales entre sí, y de esa manera, razonando, se puede sacar el ejercicio.